bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre lo que es la significación de los gestos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los gestos? Pues los gestos son movimientos del primer organismo que actúan como estímulos específicos de respuestas socialmente apropiadas del segundo organismo. Igual son acciones inconscientes. Según el autor Smith, las denomina gestos no significantes. Lo que distingue a los humanos es su capacidad para emplear gestos significantes, aquellos que requieren la reflexión por parte del actor antes de que se produzca la reacción. Por otra parte, los gestos son parte del acto individual frente al que se produce la adaptación por parte de otros individuos en el proceso social de la conducta. La función del gesto es posibilitar la adaptación entre los individuos involucrados en cualquier acto social dado, con referencia al objeto u objetos con que dicho acto está relacionado. Sin embargo, la conversación de esos gestos conscientes o significantes es un mecanismo mucho más adecuado y eficaz de adaptación mutua dentro del acto social, ya que involucra la adaptación por cada uno de los individuos que lo llevan a cabo, las actitudes de los otros hacia él, de la conversación de los gestos inconscientes o no significantes. En una conversación de gestos solo se comunican gestos. Sin embargo, en el lenguaje implica la comunicación tanto de gestos como de sus significados. La función de los gestos es la conversación consciente y significante. El autor Wundt aisló una valiosísima concepción del gesto que más tarde se convierte en un símbolo, pero que se descubre en las primeras etapas como una parte del acto social. Un ejemplo que él ponía es el acto de que cada alumno se convierte en el estímulo de la reacción del otro estudiante. Existe pues una relación entre ambos, y así como acto es contestando por el otro alumno, el otro estudiante, el primero, vive cambios. Tenemos ahí una conversación de gestos. No se trata de gestos en el sentido que sean significantes. Lo que ocurre es un cambio efectivo en la suposición debido a la aproximación de otra persona. El término gesto puede ser identificado con otros comienzos de actos sociales, que son estímulos para la reacción de otros individuos. Por otra parte, el autor también menciona que el gesto vocal cumple la importante función del medio para la organización social de la sociedad humana. Sin embargo, el lenguaje es la parte de la conducta social. Existe una infinidad de signos o símbolos que pueden servir para el propósito de lo que llamamos lenguaje. Leamos la significación de la conducta de otras personas cuando quizá éstas no tienen conciencia de ellos, pero puede efectuarse una conversación por medio de gestos que no es posible traducir en el lenguaje articulado. Entonces podríamos definir que el gesto es un movimiento voluntario o no del rostro, manos u otras partes del cuerpo, pudiendo en este caso ser una postura que denuncia diversos sentimientos o emociones. Bueno, ahora pasando a otro tema, estaremos hablando sobre lo que es los procesos mentales y la mente. Bueno, en términos generales, el autor define la inteligencia como la adaptación mutua de actos de organismo. Los humanos tienen razón. Cuando se razona, se está indicando a uno mismo los caracteres que provoca ciertas reacciones, y esto es precisamente lo que uno está haciendo. En otras palabras, los individuos mantienen conversaciones consigo mismo. Para el autor Smith, la conciencia tiene dos significados diferentes. El primero se refiere a aquello a lo que solo el actor tiene acceso, que es totalmente subjetivo. A Smith le interesaba menos este sentido de la conciencia que el segundo, que en lo fundamental implica la inteligencia reflexiva. Así Smith se preocupó menos por el modo en el que experimentamos un dolor o un placer inmediato que por la manera en que pensamos sobre el mundo social.
La conciencia debe explicarse como un proceso social. La conciencia es funcional, no sustantiva. En cualquiera de los principales sentidos, el término debe ser ubicado en el mundo objetivo, antes que en el cerebro. Pertenece al medio en el que nos encontramos o es característica de él. No obstante, lo que está ubicado en el cerebro, lo que se lleva a cabo en él, es el proceso fisiológico por el cual perdemos y preocupamos la conciencia. Igualmente ubica las imágenes mentales como fenómenos sociales. De modo característico, Mitt rechaza la idea de que el significado resida en la conciencia. La conciencia no es necesaria para la presencia del significado en el proceso de experiencia social. Asimismo, Mitt rechaza la idea de que el significado sea un fenómeno físico o una idea. El significado reside dentro de un acto social. La significación surge y reside dentro del campo de la relación entre el gesto de un organismo humano dado y la subsiguiente conducta de dicho organismo, en cuanto se indica a otro organismo humano por este gesto. Bueno, ahora hablaremos sobre la imitación y el origen del lenguaje. El término imitación se tornó importante por un tiempo en la psicología social y la sociología. Fue usado como base para toda una teoría de la sociología por el sociólogo francés Gabriel Tarde. Parecer haber entre hombres una tendencia a imitar y particular a reproducir gestos vocales. La imitación no proporciona una solución para el origen del lenguaje. Tenemos que recurrir a alguna situación de la que podamos extraer algún símbolo que tenga una significación idéntica y no podemos obtenerlo de un simple instinto de imitación como tal. No hay pruebas de que el gesto tienda en general a provocar el mismo gesto en el otro organismo. La imitación como simple tendencia por parte de un organismo a reproducir lo que ve u oye hacer con otros organismos es mecánicamente posible. No se puede concebir un organismo construido de tal modo que todos los sonidos y visiones que se encuentran a su alcance provoque en él la tendencia a reproducir lo que ve, lo que oye y lo que tiene en estos campos de experiencia. Un ejemplo podría ser, si uno piensa en cierta persona, es muy probable que se sorprenda hablando como lo hace dicha persona. Si determinada persona posee algún amaneramiento, cabe descubrir que nosotros mismos tendemos a repetirlo cuando esa persona surge en nuestra mente. Esto es lo que desde el interaccionismo simbólico se llama imitación. La imitación depende de que el individuo influya sobre sí mismo como otros influyen sobre él, de modo que se encuentre bajo la influencia, no solo del otro, sino también de sí, en cuanto a su empleo del mismo sistema gesto vocal. Ahora bien, hablaremos sobre la significación. La significación surge y reside dentro del campo de la relación entre el gesto de un organismo humano dado y la subsiguiente conducta de dicho organismo humano por este gesto. Si el gesto indica efectivamente a otro organismo la conducta resultante del organismo dado, entonces tiene significación. Por otro lado, también hablaremos sobre la escuela desde el capital simbólico de los padres de familias populares. En la sociedad humana, las personas no pueden ser pensadas como seres motivadas por esfuerzos externas o internas, posibles de pautar para que respondan a estructuras más o menos establecidas. Deben ser valorados como seres reflexivos o interactivos que componen la entidad social. No cabe duda que la capacidad de pensar capacita a las personas para actuar reflexivamente. Esta capacidad se configura y refina mediante el proceso de interacción social. Para esto es saludable tomar conciencia, darse cuenta, entender, asumir y valorar la socialización como un proceso dinámico que favorece en las personas el desarrollo de la capacidad de pensar
y de sentir de manera distintivamente humana. El aprendizaje de significados y símbolos deriva del proceso de interacción social, es decir, los actores sociales al interactuar recurren al lenguaje, que es un vasto sistema cuya unidad básica es la palabra. Las palabras hacen posible todos los demás símbolos, los actos, los objetos y las palabras existen y tienen significado, porque pueden ser descritas mediante el uso